Y lo primero que vamos a hablar, lo que está arriba en la cúpula, ya, es la palabra antimicrobiano. Antimicrobiano significa que es una molécula natural producida por un organismo vivo, puede ser hongo o bacteria. Obviamente no es que un hongo sea un antimicrobiano, sino que hay algunas partículas de hongos que son generadas por ellas. Por ejemplo, los hongos forman metabolitos, como una especie de sustancias tóxicas que forman los hongos. Sin ir muy lejos, en el anterior tema del sistema inmunitario, habíamos hablado de que las células del sistema inmunitario producen citoquinas, citocinas, interferones, son proteínas que ayudan a ¿qué? Ayudan a destruir bacterias, a ver intercomunicación entre células. Los antimicrobianos son extracciones de esas estructuras de los hongos, de metabolitos, de estructuras que ellos forman. No es que al hongo lo agarramos, lo machucamos y eso funciona como antimicrobiano. No, son algunas sustancias tóxicas que ellos generan y que se han extraído y se han formulado en laboratorio y hemos sacado los medicamentos. Puede ser sintético o semisintético. ¿Qué significa semisintético? Que tiene la mitad de un hongo y la mitad hecho en laboratorio. ¿Ya? Y sintético significa de que yo he hecho una fórmula solo en el laboratorio. ¿Ya? Yo la hice la fórmula en el laboratorio y eso va a funcionar como un antimicrobiano. Pero semisintético significa que el medicamento está hecho mitad natural y mitad artificial. ¿Ya? Capaz de inducir la muerte o detección del crecimiento de bacterias, virus y hongos. Antimicrobianos son los medicamentos que funcionan para bacterias, virus, hongos y parásitos. Está arriba, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar en bacteriología? Los medicamentos que funcionan para las bacterias. El resto de medicamentos lo estudian en otra materia. En virología llevan los antivirales. En parasitología llevan los antiparasitarios. En micología llevan los antimicóticos. Aquí solamente vamos a hablar de los medicamentos para las bacterias que se denominan antibióticos. ¿Hasta ahí está claro? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien estaba levantando la mano? ¿No? Ya. ¿Hasta ahí está claro? Antimicrobianos, medicamentos, molécula natural, semisintética o sintética, que puede inducir la muerte o la detección. ¿Qué significa? Que puede destruir a la bacteria, matarla o puede detener su crecimiento. ¿Quiénes son los que mayormente detienen el crecimiento de un antimicrobiano? Los antivirales. ¿Por qué? Porque el virus es un microorganismo formado por proteína y genoma, nada más. Es una parte de una célula, entonces es muy difícil de penetrar en él, de destruirlo, pero sí podemos detener su crecimiento. Los antivirales no lo destruyen al virus, solamente retienen el crecimiento. Ahora, el virus, hablando del virus, para que me entiendan, hay virus que tienen cápside y hay virus que tienen membrana externa. Esta parte de aquí es la que más vamos a desarrollar, lo demás ya lo vamos a nombrar solamente. Doctor, una pregunta, cuando dicen antiviral, ¿es lo mismo que decir bacteriostático? No. Antimicro. Habíamos dicho que acá arriba están los antimicrobianos, ¿ves? Y luego vienen los antibióticos, antiparasitarios, los
micóticos y los antivirales. ¿Ya? Nosotros solamente vamos a hablar de los antibióticos. ¿Por qué? Porque estos son los que pueden destruir o pueden detener el crecimiento ¿de qué? De una bacteria. ¿Ya? Antiparasitario para los parásitos, antimicótico para los hongos y antivirales para los virus. Los antivirales son los únicos que detienen, que no los pueden destruir al medicamento. El virus está formado, hay dos tipos de virus. Un virus que tiene envoltura y hay otro que no tiene envoltura, ¿ya? Que se llama virus desnudo o sin envoltura y otro virus con envoltura. Estos solamente son formados por proteína y ácido nucleico. En la membrana contienen unas glucoproteínas de membrana que le ayudan a anclarse a la célula, introducir, fusionarse, liberar su material genético y replicarse. Los antivirales lo único que hacen es destruir a estas glucoproteínas que se encuentran aquí. Si el virus no tiene llave para abrir la puerta, no la abre. El virus puede estar flotando por ahí y si no tiene llave para abrir, no la abre y ahí queda. ¿Ya? La bacteria, sin embargo, puede ser destruida porque es una célula. Y los medicamentos tienen componentes que pueden destruir la membrana. Y habíamos dicho que si destruimos la membrana, la bacteria automáticamente se desintegra y se disipa, ¿ya? Se lisa. En términos microbiológicos se llama lisis celular, que es destrucción celular. Ahora, viene la clasificación de lo que decía su compañero. Los antibióticos se clasifican en dos, de acuerdo a su función. Son bacteriostáticos y bactericidas. Los bacteriostáticos detienen el crecimiento celular y los bactericidas destruyen a la bacteria. Estos términos aplican solo a los antibióticos, no aplican a ningún otro medicamento. ¿Ya? Hablando, decimos, la claritromicina es un medicamento, es un antibiótico que pertenece a tal familia y es un bactericida, tiene el espectro es amplio espectro, funciona contra gran positivo, gran negativo, toda la introducción, ustedes mismos la van a hablar al momento de exponer y ya se van a dar cuenta de dónde vienen todos esos términos, ¿ya? Porque antes de hablar del propio medicamento, para qué sirve, van a hacer toda esta introducción que yo hice aquí, en un segundo la van a hacer al momento de exponer. Van a decir, la claritromicina es un antibiótico que destruye, es bactericida, que destruye la membrana de la célula y sirve para tal bacteria, tal bacteria y tal bacteria. En 5 segundos dijeron todo esto lo de acá, al momento de que hagan la exposición mañana. Doutor, no caso de vírus, como de pena a la parede, ou ele é daquele outro que não marca? Entendeu? Se esse vírus ele tem uma capa de tipo petidilglicano, creio que seja No, isso. los virus, que hemos dicho, los virus son formados por proteínas y por ácidos nucleicos. ¿Ya? Básicamente están formados por esto, a excepción del virus con envoltura que tiene glucoproteínas. Estas glucoproteínas y estas
proteínas son las únicas que son destructibles, las únicas que se pueden destruir. El resto no se puede destruir, el resto del virus se mantiene intacto, no se lo puede destruir. Pero ¿qué pasa con el virus? El virus ingresa a mi célula, rompe su cápside, lo que lo protege, y el material genético se vacía y se transcribe dentro del núcleo y saca varias copias del virus. Cuando se rompe esta cápside dentro de la célula y viene un macrófago y la destruye la célula, estas partículas flotan y no hacen nada, porque lo único que le da el factor de virulencia al virus es cuando está bien formalito. ¿Ya? Él solito se destruye, pero dentro de la célula para replicarse. Pero no hay un medicamento que venga y lo destruya aquí afuera. ¿Por qué? Por la formación de proteínas de piel. Son proteínas muy poderosas, que incluso son resistentes a los detergentes, a la lavandina, al calor, al frío, a la desecación, a todo resisten ellos. Sobre todo los virus que no contienen envoltura. Estos son los más resistentes. No, nada simple de lavar las manos. Exactamente. Pero fuera del cuerpo humano son la cosa más sencilla y más destructible también. Uno se lava las manos y listo, se destruyó eso fuera del cuerpo. Pero dentro de una célula, tienen el poder de esto. Y ya ustedes conocen. Esse bacteriostatica que eu não entendi, é dentro em cima da célula? Ahorita vamos a ver ese concepto. La clasificación dice bacteriostáticos y bactericidas. Los bacteriostáticos impiden el desarrollo y multiplicación bacteriana, pero sin llegar a destruir la célula. Y el bactericida es letal, llevando a la lisis bacteriana. El bacteriostático solamente impide el crecimiento de la bacteria, nada más. ¿Cuál es el efecto que produce impedimento del crecimiento de la bacteria? La destrucción de sus glucoproteínas de membrana. Sucede lo mismo. Todos los medicamentos, cuando se encuentran con un microorganismo, lo primero que hacen es destruir toda capacidad de producir daño. Y la capacidad de producir daño que tienen los microorganismos es en su superficie. ¿Ya? En la superficie. El núcleo, el genoma, el núcleo de las bacterias, de los virus, de los hongos, de los parásitos, no tienen ningún poder de destrucción. Ellos no hacen ningún poder. Ellos, para lo único que han sido formulados, han sido para replicarse, para dividirse. Es el único trabajo que tienen el núcleo. ¿Ya? Lo que hacen el trabajo sucio son las glucoproteínas que están en la membrana de los virus y en la membrana de las bacterias. La pared de la bacteria que tiene una gruesa capa de peptidoglicana son los productores de toxinas. Entonces ahí es donde está su mayor poder. Dentro de la bacteria no hace nada. ¿Ya? Entonces destruimos todas las proteínas de superficie y de esa manera la bacteria queda desprovista. ¿Por qué? Porque no hay cómo se una a nada. ¿Ya? No hay cómo se ancle, no hay cómo se sostenga. Es como tener dos tuercas que queden desgastadas y no hay cómo se unan. La llanta del auto se desgasta y no frena y sigue, ¿no ves? Pero si tiene buena trilla, frena. Lo mismo pasa con esto. Si destruimos todo el poder que tiene por fuera, no va a poder funcionar o no lleva su función normal. Espectro antibacteriano. ¿Qué es un espectro antibacteriano? Es la gama de actividad de un antimicrobiano contra las bacterias. Cuando hablamos de un medicamento de amplio espectro, significa que puede inhibir una variedad de bacterias gram positivas y gram negativas, mientras que un antimicrobiano de corto espectro es activo frente a una variedad limitada de bacterias. Eso se entiende, ¿no es? Claro.
Un medicamento, ustedes van a hablar, las quinolonas, por ejemplo. La ciprofloxacina es un antibiótico de amplio espectro. ¿Por qué? Porque inhibe bacterias gram positivas y gram negativas. A diferencia de las cefaloporinas de primera generación, que es de corto espectro porque solo inhibe gram positiva. ¿Ya? A eso se refiere el espectro. El alcance del antibiótico. El poder del antibiótico, si quieres verlo así, para que lo entiendan. ¿Ya? ¿Qué tan poderoso es un antibiótico? En términos de microbiología se llama amplio espectro. ¿Qué significa lo mismo? El antibiótico, que es bacteriostático, inhibe el crecimiento de la bacteria, pero no la destruye. Y el antibiótico bactericida, habíamos dicho que sí destruye la bacteria. ¿Ya? Ahora, hay otros términos un poquito más complejos, que es la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima inhibitoria está determinada por la exposición de una suspensión estandarizada de bacterias a una serie de diluciones antimicrobianas. Esto de las concentraciones mínimas inhibitorias o bactericidas son como una especie de ejercicios que se hacen dentro del laboratorio para ver la capacidad de una molécula antes de colocarla en una pastilla, en una ampolla, antes de utilizarla en los humanos. A eso se llama, ¿ya? A eso se refiere con concentración mínima inhibitoria o concentración mínima bactericida. Cuando yo estoy haciendo en el laboratorio el medicamento y estoy probando la capacidad del medicamento para producir una inhibición o una destrucción de una bacteria. Combinaciones de antibióticos, esto sí lo hacemos en la práctica diaria. Combinaciones de antibióticos que pueden utilizarse ¿para qué? ¿Para qué se puede llegar a utilizar una combinación de antibióticos? Que probablemente ustedes ya la hayan vivido, es decir, hayan tomado el medicamento o hayan visto en algún familiar, en algún paciente, amigo, colega, etc. ¿Para qué se hace la combinación? Para ampliar el espectro antibacteriano para un tratamiento empírico o para el tratamiento de infecciones polimicrobianas. ¿Qué significa combinación? Utilización de más de un antibiótico en una persona. ¿Para qué lo hago? Para ampliar el espectro, para decir, no. Puede ser que la infección que tenga mi paciente puede ser gram positiva, gram negativa, aerobia, anaerobia, puede ser una bacteria resistente, mejor le doy con 2 antibióticos a lo seguro. A eso se refiere con tratamiento empírico. Cuando ustedes escuchen la palabra empírico, significa que es un tratamiento hipotético al cual yo, según mi conocimiento, estoy realizando. No tengo todavía una prueba que me confirme la presencia de un microorganismo o la presencia de una patología determinada para utilizar un medicamento que sea para ese tipo de enfermedad. Por ejemplo, sospecho, el paciente viene con dolor en región lumbar, viene con fiebre, dolor al orinar, al orinar, orina cada rato, y esos son los síntomas de una infección urinaria. ¿Ya? Y de paso vomita mal. Entonces yo sospecho que tiene una infección urinaria y se está con fiebre y vómito, probablemente ya haga una pielonefritis, que ya es cuando la infección asciende por los uréteres hacia los riñones. Entonces, y a eso le sumo de que si yo le doy una orden para el laboratorio, para un cultivo de orina, que es un monocultivo, me va a salir en 3 días y el paciente lo tenga hace 5 días con fiebre, vómito, dolor lumbar, medio deshidratado. Tengo que tomar una decisión como médico. O espero 3 días más y el paciente se me empeora, o utilizo el antibiótico, lo mando igual al laboratorio, pero por lo menos empiezo a atacar la enfermedad. Eso se llama tratamiento empírico. Entonces yo tengo la sospecha y digo, no, este paciente tiene una infección urinaria, yo voy a iniciar con la amoxicilina, que es un antibiótico de primera elección frente a infecciones urinarias.
¿Cuál es la bacteria que mayormente produce? La Escherichia coli. Ya, inicio el tratamiento, el paciente empieza a tomar y antes de que tome la primera pastilla, le hago que tome su muestra y se mande a cultivo. Porque si toma una tableta, una sola tableta, me va a limpiar bacterias y me va a salir el resultado negativo. Y a eso se llama falso negativo. ¿Ya? Le solicito al laboratorio, le digo, señora, usted tiene que ir a dejar su muestra, deja la muestra en el laboratorio para cultivo y si quiere saliendo de ahí, agarre y se toma la primera tableta. Le doy perfecto la amoxicilina, otros calmantes, le recomiendo que tiene que tomar bastante agua, guardar reposo, etc. Ya. Luego a las 48 horas me llaman del laboratorio y me dice, doctor, ya hay crecimiento bacteriano, ha crecido sí la Escherichia coli. Y me dice, pero es resistente a la amoxicilina, doctor, es sensible a la ciprofloxacina. Cuando ya yo tengo un resultado que me confirme de que no puedo darle la amoxicilina porque es resistente, pero sí puedo darle la ciprofloxacina porque es sensible, automáticamente yo roto el medicamento. Sin pensarlo lo roto. ¿Por qué? Porque la amoxicilina no le va a hacer nada. No le va a hacer nada. Probablemente la señora ha debido tener infecciones urinarias hace tiempo, sin ir al médico, tomó unas 3 amoxicilinas, le pasaba y seguía. Luego volvía a tener el dolor al orinar, volvía a tomar la amoxicilina, le pasaba y seguía. Cuando ya vino al médico, ya vino ya con su resistencia. Eso se llama resistencia antimicrobiana. ¿Se entiende? Es el uno por el cual yo hago las combinaciones de antibióticos. El otro, para prevenir la aparición de microorganismos resistentes durante el tratamiento y para conseguir un efecto destructor sinérgico. Justamente lo que les acabo de explicar. ¿Qué es la sinergia antibiótica? Las sinergias antibióticas son combinaciones de 2 antibióticos que poseen una mayor actividad bactericida cuando se emplean juntos en comparación con la actividad de cada antibiótico. Entonces, la sinergia antibiótica tiene que ver con la combinación que yo hago para matar 2 posibles infecciones que mi paciente esté teniendo. Si a esa infección urinaria la paciente refiere secreción transvaginal, blanquecina grumosa como leche cortada, probablemente esté frente a una Candida albicans, ya que es un hongo. Entonces yo hago lo mismo, lo mando a cultivo de secreción e inicio el tratamiento de primera elección, que es el clotrimazol en óvulos o en crema vaginal, y la mando a cultivar, me sale el resultado y hago el mismo procedimiento. Si el resultado me sale sensible, obviamente voy a continuar con el medicamento, no se lo voy a cortar o no voy a rotar. ¿Ya? Por más que tenga las 2 infecciones, no es que voy a terminar uno y luego continúo con el otro medicamento. Ya le puedo dar la ciprofloxacina y los óvulos más para su infección vaginal que en ese momento esté teniendo la paciente. ¿Ya? Estoy utilizando 2 medicamentos para tratar de ampliar mi espectro y destruir todas las bacterias que me estén causando esa infección en ese momento. Eso se llama sinergia, cuando yo combino los medicamentos para tener un mejor efecto y mejor resultado. Lógicamente que eso también lo vamos a poner en una balanza con el efecto de toxicidad, ¿no? Si la paciente ver el tema del peso, de la condición inmunológica o ver el estado nutricional del paciente. Si es una paciente con bajo peso, tiene problemas de nutrición, sí la voy a cubrir con antibióticos, pero también voy a tratar de ver el tema nutricional. ¿Ya? El antagonismo antibiótico es todo lo contrario a lo que yo estoy hablando. ¿Ya? Es cuando se combinan antibióticos en la que la actividad de uno interfiere en la actividad del otro. Es decir, la suma de la actividad es menor que la actividad del fármaco individual más activo.
es cuando yo doy un medicamento que no le va a hacer efecto a la paciente. Cuando yo doy un antibiótico o hago combinaciones de antibióticos que no tienen nada que ver, por decirlo así. Ya cuando a veces exagero demasiado también utilizando los medicamentos. Por ejemplo, la faringoamigdalitis estreptocócica es causada por una bacteria denominada Streptococcus pyogenes, que es una bacteria gram positiva, ¿ya? Y afecta mayormente a vías respiratorias superiores, produciendo placa blanquecina y un exudado en las amígdalas, que se puede visualizar cuando colocamos baja lengua, y de esa manera hacemos el diagnóstico. Gracias a Dios, el Streptococcus hasta hoy día no ha hecho resistencia a la penicilina. Entonces la penicilina todavía sigue haciendo efecto al Streptococcus pyogenes, ¿ya? A diferencia de otro tipo de infecciones, como el caso que le expliqué de la infección urinaria, que puede haber resistencia. Pero el Streptococcus pyogenes ha mantenido su debilidad frente a la penicilina. Ahora, si la mamá, que es la otra parte, la otra cara de la moneda, si la mamá viene y me dice, no doctor, miren, ni le vaya a poner la penicilina que no le hace nada, porque ya yo le puse la otra vez y no le hizo nada. Ese no le hizo nada probablemente no haya sido una amigdalitis estreptocócica. Y el problema respiratorio que tenía su hijo o su hija haya sido por otro microorganismo que quizás necesitaba otro medicamento, pero el colega le puso una penicilina y obviamente no le hizo nada. Y ahora que sí yo veo que tiene placas y que sí le va a hacer efecto, la mamá no quiere, ¿ya? ¿Y qué hace el colega con el fin de complacer a su paciente? Le da una acitromicina. La acitromicina efectivamente va a destruir ese Streptococcus pyogenes. Pero ¿qué va a pasar con toda la flora microbiana que hay en todo mi tracto respiratorio? Lo va a barrer con todo. Va a venir y va a barrer toda mi flora microbiana y va a dejar el espacio libre para que ingresen otras bacterias y otros virus. Y si ese niño justo va al colegio, va a un cumpleaños donde había otro niño con un virus sincitial respiratorio o con un COVID, se le va a entrar como bombo en fiesta, va a entrar líquido. Esto no solo acontece con niños, puede acontecer Con cualquier tipo de paciente y en cualquier situación. Solo es un ejemplo. ¿Ya? Por eso hay que tratar de conocer a los microorganismos y a las bacterias. ¿Cuáles son sus efectos que producen las bacterias, los antibióticos, sobre determinadas bacterias? Sobre todo las patologías más recurrentes en nuestro paciente. Cuando ustedes sean médicos, y se lo digo por experiencia, hay ciertas patologías que son más recurrentes que otras. Sobre esas patologías recurrentes, yo me voy a esforzar un poquito más y voy a leer un poquito más antes de ir a mi consulta. Ya, no voy a leer una infección por Rickettsia si es una bacteria transmitida por las pulgas de las montañas. Si aquí en Santa Cruz no hay ni una montaña. ¿No ven? Pero sí voy a leer Streptococcus pyogenes porque hay amigdalitis, hay dengue, hay salmonela. Voy a leer todas las bacterias y virus y hongos y parásitos que son más comunes en mi población, en la que yo atiendo. ¿Me van a venir casos raros? Me van a venir. Y voy a tener que estar preparado. Pero le voy a poner más énfasis a un Streptococcus pyogenes para ver cómo puedo tratar a los pacientes, porque no se olviden que cada persona es distinta, ¿ya? Y hay algunos pacientes que probablemente necesiten sí unos antibióticos un poco más fuertes y otros que no, porque probablemente el paciente tenga un historial de haber tenido infección, tenga 5 años y desde el mes de nacido ha tenido infecciones de vía urinaria o de vía respiratoria superior, y a la corta edad de 5 años ya haya hecho resistencia a algún antibiótico.
Eso también yo tengo que ver. Ya, por eso hay que tratar de agarrar siempre con pinza la utilización de los antibióticos por el factor de resistencia. Y el factor de resistencia tiene que ver con el hecho de que si un paciente hace resistencia a un determinado antibiótico, es la indicación de que yo tengo que subirle a un antibiótico de segunda línea, que es más fuerte, que es más caro, y así sucesivamente, sobre todo con niños menores de 15 años. Porque a ese niño menor de 15 años, si yo le doy acitromicina a los 3 años, cuando tenga 20 años, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar con una amigdalitis cuando ya tenga 50 años? Mas então você tem uma resistência pro resto da vida? Sí. Esto quería preguntar, una vez que tienes esa resistencia, no Y por dos cosas. La primera, que es la utilización constante la malutilización de un antibiótico, valga la aclaración, no la utilización continua, la malutilización. ¿Y a qué se refiere con malutilización? Cuando el paciente toma 3 de los 7 días que tendría que tomar. ¿Ya? Eso es malutilización, porque no está bien que haga eso. Ahora, si el paciente, yo le doy una amoxicilina por 7 días y ese paciente me cumple los 7 días sana, pero lastimosamente es un paciente que se va a enfermar todo el tiempo y le sigo dando, si no hay resistencia no pasa nada, le puedo seguir dando. Va a llegar un momento en que su sistema inmunitario va a crear fuerza y ya no se va a enfermar, ¿verdad? Pero si el paciente hace todo lo contrario, toma 3 días, va a crear resistencia a la tercera o cuarta dosis que se le dé. Y esa resistencia inmunológicamente va a quedar el resto de su vida para esa bacteria y esa enfermedad. No es que va a crear resistencia para toda la bacteria. Ya, probablemente venga otra bacteria que la amoxicilina sí le haga efecto, pero para esa bacteria ya va a quedar inmunológicamente resistente. Ya. Y lo peor, ¿qué es lo peor? Lo peor de eso, lo peor no termina ahí. Lo peor empieza ahí, porque esa bacteria que en este paciente se hizo resistente a la amoxicilina, que ya supo que es la amoxicilina y sabe cómo resistir a ella, va a ir a él, va a ir a ella, va a ir a ella. ¿Y cuáles son las bacterias que son más temidas por los médicos? Las bacterias que hagan resistencia a medicamentos más temidas por los médicos, sobre todo en Santa Cruz, el Mycobacterium tuberculosis. Porque si la tuberculosis hace resistencia al medicamento de primera línea, que son 4 medicamentos por 2 meses y 2 medicamentos por 4 meses, que son 6 meses total de tratamiento para la tuberculosis, la segunda línea de medicamentos es 4,5. Ya, y esa bacteria puede ir saltando a las personas. Entonces yo identifico al paciente que tiene tuberculosis, hasta ahí todo bien, pero la cosa va a ser cuando yo identifique que esa bacteria es resistente a los medicamentos de primera línea y en un paciente nuevo. En caso una persona venga a ser sanada de tuberculosis y tenga una recurrencia de este caso, porque todavía tiene una resistencia o no. ¿Cómo? Una persona viene sanada de la tuberculosis, ¿no? Ya. Vacío de tuberculosis, y vuelve a tener recurrencia de la doenza. Los mismos antibióticos que darían puede hacer efecto. El mismo puede hacer efecto porque lo ha terminado. El compañero pregunta, yo tengo tuberculosis pulmonar y hago el tratamiento de los 6 medicamentos y termino mi tratamiento y sano, ¿ya? Se llama condición de curado, cuando ya todos mis controles han salido negativos y terminé mi tratamiento y listo, sané, superé la tuberculosis. De aquí a unos 3, 4 meses o un año vuelvo a tener tuberculosis. Él pregunta si los antibióticos van a continuar siendo la primera línea. Es la primera línea. ¿Por qué?
porque ahí la condición es su organismo de él, no es la bacteria, no es el medicamento. ¿Qué se refiere? ¿Cuál es la principal condición para que enfermemos de tuberculosis? Es la inmunodepresión. Cuando nuestro sistema inmunitario baja defensa, bajamos de peso, no comemos bien, no nos alimentamos, no dormimos. Entonces, él probablemente tenga un problema con eso. ¿Ya? Y al año nuevamente vuelve a bajar de peso, no come y toda la misma condición que le llevó a enfermar de tuberculosis. Ahora la misma condición la sufre de aquí a 2 años y para su mala suerte viene un bacilo de la tuberculosis y le vuelve a enfermar. Se vuelve a dar el tratamiento de primera línea. No se hace ningún tipo de modificación porque él no hizo resistencia. Simplemente su cuerpo volvió a tener la condición para volver a enfermar. ¿Se entienden? Ya, esa es otra cosa. Y eso aplica para cualquier enfermedad. Por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades? Ahorita no me dejarán mentir las mujeres. ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes que tienen las mujeres? Infecciones urinarias, infecciones vaginales. Y no significa de que tengamos que cambiar la medicación en cada vez que viene. Mientras cumplan el medicamento, el tratamiento, no pasa nada. Simplemente de que la condición que lleva a que se enfermen, lamentablemente hay muchas condiciones que a veces no se pueden controlar. ¿Ya? Las infecciones urinarias es una de ellas. Y no pueden hacer nada contra su uretra cortita que tienen las mujeres. La uretra es corta y eso facilita al desarrollo de infecciones urinarias. ¿Ya? A diferencia del varón, que la uretra es larga, entonces ver a un hombre con infección urinaria es muy raro. ¿Ya? Muy raro. Los que más sufren infección urinaria varones son los niños que utilizan pañales. No, pero ya eso es por la misma contaminación de la materia fecal, que se introducen bacterias a la uretra del bebé varoncito, utilizando pañal, ¿no? Y obviamente los mayores de edad que también ya llegan a utilizar pañal, ¿no? Los de la tercera edad, los mayores, los ancianitos. Bien, continuemos porque ya había sido la cosa. Sitio básico de actividad de los antibióticos. Esta es una bacteria con todas sus estructuras y aquí vemos los sitios básicos donde actúan los antibióticos y hay una lista de cada parte de la bacteria. Por ejemplo, en la pared celular, lo que actúan en la síntesis de la pared celular son betalactámicos, vancomicina, isoniazida, etambutol, cicloserina, etionamida, bacitracina, polimixina y daptomicina. Luego tenemos a los antimetabolitos. La bacteria en su citoplasma contiene algunos metabolitos que le ayudan en el proceso de la duplicación de su material genético. ¿Ya? Si estos metabolitos se alteran, no hay cómo la bacteria se divida. ¿Ya? La sulfamida, la daxona, trimetropina, el ácido para aminosalicílico, replicación del ADN, tenemos a la quinolona, metronidazol y a la clofaximina. Síntesis del ARN, la rifampicina y la ribabutina. La síntesis de proteínas que también le ayudan al proceso de replicación de la cadena de ADN, tenemos al cloranfenicol, macrólidos, clindamicina, aminoglucósidos, tetraciclinas. Mecanismos básicos de acción de los antibióticos. Destrucción de la pared celular, aquí aparece una lista de antibióticos, las penicilinas, cefaloporinas de primera, segunda y tercera generación, los carbapenem, monopenem, betalactámicos, inhibidor de la betalactamasa. ¿Qué es la betalactamasa? La betalactamasa es una enzima producida por los antibióticos betalactámicos que inhibe la pared celular de las bacterias, sobre todo de la gram positiva. Las gram positivas tienen unas glucoproteínas en la membrana
que los beta-lactámicos inhiben a esa glucoproteína, o sea que los antibióticos han sido formulados solamente para destruir a esa proteína, y a eso se llaman beta-lactámicos, porque inhiben a la beta-lactamasa que está presente en algunos antibióticos. Lo que inhiben la síntesis de la proteína, aminoglucósidos, tetraciclinas. Lo que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, la quinolona, rifampicina, rifabutina, metronidazol, los antimetabolitos, ya habíamos nombrado también, solo que aquí está su acción de cada uno, que eso es lo que vamos a ver en las exposiciones. Las penicilinas, tenemos a las penicilinas naturales y a las aminopenicilinas. Las penicilinas naturales tenemos a la penicilina G y a la B. Eso también lo vamos a ver en las exposiciones. La resistencia a las penicilinasas, que son también enzimas que ayudan a destruir algunos anillos beta-lactámicos que producen algunas bacterias. Las cefalosporinas, tenemos a la de corto espectro, cefalexina, cefadotina, cefasolina, cefapirina y cefradina, que son corto espectro o primera generación. De espectro expandido, el cefaclor y la cefuroxima. De amplio espectro, el cefoterán y la cefostina, la cefixima, cefotaxima, ceftriaxona y ceftazidima. Otros beta-lactámicos tenemos a los carbapenems, imipenem, meropenem. Estos carbapenems generalmente se formularon para las bacterias, la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa es un bacilo que tiene capacidad de producir múltiples resistencias a antibióticos. Entonces resiste por naturalidad a múltiples antibióticos. Lo único que hemos podido más o menos destruirlas a ellas han sido los carbapenems, que cada ampollita sale de 300 a 500 bolivianos. Inhibidores de la síntesis de proteína, tenemos a los aminoglucósidos, a las tetraciclinas, los macrólidos, eritromicina, citromicina, claritromicina y roxitromicina, que son uno de los más utilizados también. Y por último, la inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos, que son las quinolonas. El ácido naridíxico es la de primera generación o corto espectro. De amplio espectro tenemos a la ciprofloxacina y a la levofloxacina. La de espectro extendido tercera generación, la catifloxacina y la moxifloxacina. La levofloxacina viene de 750 y de 500. Las de 750 está por lo 15 a 20 bolivianos cada comprimido. Son carísimas. La levofloxacina sí es uno de los antibióticos que se utiliza en resistencia a la tuberculosis pulmonar. Y hay otros medicamentos, hay una o dos medicamentos que se colocan intramuscular al paciente que hace resistencia al bacilo de la tuberculosis por 18 meses, año y medio. Imagínense recibir un medicamento todos los santos días, inyección por año y medio. Pero